seguramente no esperabas todo lo que nos dejó el capítulo 1071 de One Piece. Sin lugar a dudas fue un capítulo movido, de eso no hay duda. Acompáñame para analizar a fondo este capítulo. Y ya sabes, en pantalla tienen los temas. Sin más, arranquemos. Hola, soy Thailand y espero que estés muy bien. Como te decía, el capítulo estuvo del tingo al tango. Nunca mejor dicho, pasamos de una isla a otra y a otra, así hasta el infinito. Bien, acepto que exageré un poco ahí, pero sin dudas el capítulo nos dejó muchas cosas interesantes. Antes de comenzar, seguro no te diste cuenta, pero si eres de esos a los que no se les va ningún detalle, dime, ¿en qué página apareció Pandaman en este capítulo? Te lo digo más adelante, pero coméntalo ahora, no hagas trampa. Mientras bajas y dejas tu respuesta, deja que arranque con nuestro esclavo favorito. Y claro que te estoy hablando de Kuma. Y es que por fin sabemos a dónde viajaba. Kuma llega al Red Port en la Red Line. Y con eso vienen un sinfín de teorías. No me extrañaría ver teorías de Kuma vs Insama. Aunque suena muy interesante, me gustaría rescatar dos puntos de la intervención de Kuma en el capítulo. En el análisis del capítulo 1068, que es donde desaparece Kuma, te mencioné un poco sobre cómo es que la habilidad de Kuma funciona. En ese video te dije que la habilidad de Kuma no es teletransportación, más bien repele a la persona a gran velocidad enviándola a donde el usuario decida. En fin, si quieres saber más de eso te dejo el video al final, pero el punto de que te mencione esto es que cuando alguien es enviado por medio de esta habilidad necesita algo de tiempo para llegar a su destino. Por ejemplo, cuando Kuma envía a Luffy a Amazon Lily desde Sabaody, el viaje al menos dura un día, basándonos en las viñetas que se vieron en el manga. Si quieres comprobarlo por ti mismo, el capítulo es el 514 del manga. Si tenemos en cuenta que desde que desapareció Kuma en el reino Kamabaka hasta que llegó al Red Port pasaron apenas unos minutos, tenemos dos opciones: o el reino de los Okamas está demasiado cerca de Mary Joyce, hecho interesante teniendo en cuenta que es actualmente la base de los revolucionarios, y la otra opción es que Oda metió la pata y tenemos un guionazo en toda regla. Mira, no va a cambiar la historia, pero me pareció algo digno de comentar. Ya que te hablé de la Kuma no Mi de Kuma, hay algo interesante al inicio. Podemos ver una gran explosión contra el Red Line. Pareciera que Kuma se dio con todo. Si ya estaba en mal estado, con ese golpazo se medio mató el pobre. Pero si recordamos, la habilidad de Kuma no funciona así. Cuando envía a alguien a volar, va dentro de una especie de cápsula. Esta cápsula los protege al llegar al destino, como pudimos ver con Luffy y la banda cuando los envía a volar. Así que si Kuma se ve tan dañado es debido a que estaba en mal estado, y esa caída del Red Line al suelo no le hace ni cosquillas a alguien de su nivel. Ahora, pasemos a la parte de Vegapunk. Con el científico tengo varios puntos. Sin lugar a dudas, lo primero es mencionar esa colosal bandera de muerte que los satélites levantaron. Durante una de las constantes discusiones entre Lily-chan y Chaka, este último nos dice que lo importante es hacer que Vegapunk escape, incluso si ellos son eliminados en el proceso. Lo ignoraría si fuera una película de Disney, pero con Oda, esas palabras no están ahí al azar. No te digo que todos los satélites terminarán muriendo. Entre tú y yo, ambos sabemos que no es el estilo de Oda, pero no me sorprendería si no todos pueden escapar con nuestros protagonistas. Júzgame si quieres, pero me conformo con que solo salga Lily-chan. Sí, sé que es una ilusión, pero un hombre puede soñar. Dejando de lado a los satélites de momento, Vegapunk contacta con un misterioso aliado por Denden Mushi. Voy a ser sincero aquí, estoy más que perdido en cuanto a quién sea. Pero sí tengo algo claro: cuando Vegapunk contacta a esta persona, no podemos ver el Denden Mushi.
Esto parece algo sin importancia, pero nos dice algo, y es que la persona del otro lado es alguien que ya conocemos. Si recordamos, estos aparatos toman características de quien habla, cejas, ojos, etc. Lo que quiero decir es que si Oda tomó la decisión de ocultarlo en las sombras es para no darnos pistas de quién es. En mi opinión, y por puro presentimiento, apuesto por Scopergavan o uno de los comandantes restantes de Shirohige. Claro, siempre está la vieja confiable de Kuina. Bien, antes de pasar a otro tema, tenemos un pequeñísimo detalle. ¿Quién rayos desactivó las defensas para que el CP0 pudiera pasar? Sé que muchos especulan que se trata de un traidor. Vaya, incluso podrían ser los mismos satélites de Vegapunk saboteando todo, ¿no? Aunque la idea suene interesante, yo tengo solo dos candidatos. El primero es ese aliado misterioso. Puede que simplemente los dejara pasar, ya que está seguro de poder pararle los pies al CP0, incluso si estos ya están respirándole en el cuello a Vegapunk. Viéndolo así con tanta arrogancia, no me sorprendería que fuera el dios en él, ese aliado misterioso. En fin, el siguiente, y con quien hago mis apuestas en este caso, es con Vegapunk. Sí, te hablo del cuerpo principal. Te preguntarás el motivo, básicamente fue un accidente, el científico es un genio. Sí, nadie puede negar eso, pero también ha demostrado ser bastante torpe. No sería una sorpresa que accidentalmente desactivara los sistemas de defensa mientras escapaba de la hermosa pero peligrosa Bonnie. Oye, si no te convence, te veo en los comentarios. Con ese tema cerrado, vamos con el CP0. Aquí lo primero es lo de Rob Lucci. Ya sabes que él no reconoce a Monkey D. Luffy como Yonko. Lo de Rob Lucci, si tengo que ponerlo en palabras simples, es un berrinche. Sí, es la palabra perfecta. Es un niño llorando porque le dieron una paliza y no es capaz de aceptarlo. En fin, lo que realmente me interesa del CP0 en esta ocasión es el Zoro vs Kaku, versión remasterizada. Quiero hacerte una pregunta y te pido que seas total y completamente sincero. ¿Qué esperas de este encuentro? Es que por donde quiera que lo veo, Kaku no tiene oportunidad. Así como te dije que Rob Lucci no tenía oportunidad con Luffy, lo mismo veo con la jirafa. Y mira que Lucci me sorprendió con el despertar, pero aún y con eso se quedó corto. Imagina el mejor de los casos para Kaku, que tenga la Akuma no Mi despierta, y como te mencioné en el análisis del capítulo 1070, Oda nos dé la fumada de que es una fruta del diablo mitológica, que bien podría ser la del Kirin. En cualquier caso, el video lo tienes en el canal si te interesa. Mi punto es que incluso con todos esos power-ups, no veo a Kaku siendo un gran y terrible oponente para Zoro. Sí que puede intercambiar algunos movimientos como lo hizo Rob Lucci con Luffy. Pero eso es todo, si no estás de acuerdo nos vemos en los comentarios. Ya los vi burlándose después del capítulo 1072 con Zoro derrotado. Aunque Ed Head está en un punto emocionante, también pudimos ver a Kid quien casi llega a Elbaf. Dos pequeños detalles. Primero, el hombre del que hablaban Kid y su banda podría ser Saul, el revivido. Puede que no lo sea, pero si Oda se tomó la molestia de traerlo de vuelta, quiero suponer que tendrá algún uso para él, ya que quiéralo o no, traerlo de vuelta le dio un golpe al lore de Robin. No lo arruinó, pero sí lo afectó, y francamente me molestó. Pero ese pollito nos lo comemos en otro video. Ahora, hay otro punto con Eustace Kid, más que algo para analizar, es un dato interesante, y es que por el diálogo entre Kid y Killer, pudimos ver que Kid comparte ese espíritu de querer explorar todas las islas a las que llega, como lo hace Luffy y Usopp, y bueno, el caso es que nomás es una coincidencia que me pareció interesante. Como te dije, no lo veo relevante, al menos de momento. Aunque ya nos estamos alargando un poco, no podemos terminar esto sin hablar del mejor marín del mundo mundial. Claro que te hablo de Garp. Para hacerlo corto, fue bueno conocer a Monkey D. Garp.
Lástima que muere en el 2023. Está bien, no seamos tan negativos, pero quiero ser realista con Garp. Y la verdad es que no lo conocemos mucho. Quiero decir, puede mandar a Marco a la lona de un puñetazo, terminó con los piratas Rocks, mandó a prisión a Ziki, peleó en múltiples ocasiones con Roger. Sí, es de esas ocasiones en las que mientras más me acuerdo, más me arrepiento. Olvídalo, se ve pareja la cosa. Eso si solo fuera Kurohige. Recordemos que va contra toda su banda. Y también tenemos el punto de que Barba Negra estaba peleando con Trafalgar la última vez que lo vimos. Hasta donde sabemos, Garp se basa solo en Haki para pelear. Dado su historial de peleas, creo que es de suponer que tiene Haki del Conquistador y que lo puede usar como mínimo al nivel de Kaido. Sí, como te dije, definitivamente espero grandes cosas de esta pelea. Quiero decir, en esta pelea también podríamos ver cuál es el verdadero objetivo de Aokiji. ¿Será que de verdad se hizo pirata o en realidad es miembro de SWORD como muchos teorizan? Sí, realmente algo que deja las expectativas muy altas. En fin, de momento te dejo algo interesante en el primer comentario. Si te gustó el video, tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo. Deja tu me gusta y no olvides que tu opinión en los comentarios es muy importante. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.